tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos otra vez a nuestro programa Rumbo a la Patria Celestial. Y como siempre decimos, le agradecemos porque siempre ustedes están dispuestos a abrirnos las puertas de sus hogares para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios y juntos prepararnos, como siempre decimos, para aquel encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesús, en donde Él nos llevará a la patria celestial. Hoy me acompaña, como siempre, mi amigo Diego, ya lo conocen. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos nuevamente a este estudio de la Palabra de Dios. Ahora, antes de iniciar, vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe al estudio de su palabra. Bien, vamos Oremos. a orar. Bendito Padre, mi Señor que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque un grupo de nuestros hermanos están reunidos acá, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija toda verdad, Padre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, Diego, ¿qué tema nos traes ahora para que lo podamos compartir con las personas que nos están viendo? Bien, es un tema interesante el de hoy porque queremos hablar de los tres Elías. La Biblia habla de tres Elías. Tenemos el profeta Elías, que es el profeta que lo vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes, que son versículos que ya vamos a tocar. Vemos que hay una situación particular cuando Dios levanta a Elías, porque la Biblia nos habla de tres Elías. Hay un mensaje también para esta etapa de la historia que la vamos a ver más adelante, así que primeramente vamos a ver el contexto histórico, ¿te parece, Luis? Bien, bien, vamos a ir entonces de lleno a la palabra de Dios y vamos a buscar ese contexto histórico del que vos nos hablas, Diego, y vamos a leer Primera de Reyes, el capítulo 16, los versículos 29 hasta el 33. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Es decir, que Acab gobernaba sobre las 10 tribus al norte, ¿sí? Y en este caso, Asa, que era rey de Judá, gobernaba sobre las 2 tribus restantes al sur. Entonces el versículo 30 sigue diciendo: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Eso ya vamos a ver también en qué consistió esta mala gobernación, ¿sí? El verso siguiente dice: porque le fue ligera cosa a Acab andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Bueno, esta es una de las razones por las cuales se dice que él fue peor, ¿no es cierto?, que los reyes anteriores que él, porque toma por mujer a una mujer que no era de entre el pueblo. La sugerencia de Dios, vemos en capítulos anteriores, antes que Israel sea introducido, ¿no es cierto?, a la tierra de Canaán, la advertencia de que no tomen mujeres de otros pueblos que tenían otra religión, tenían otras deidades, como es el caso de Jezabel, que rendía culto a Baal, ¿sí? Ella era princesa y sumo sacerdotisa de la religión de Baal. El versículo siguiente dice que Acab hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. O sea que Acab es un rey que cae en una profunda apostasía, se podría decir. Sí, exactamente. Sumado a esto, el capítulo 21 del mismo libro, capítulo 21, versículo 25, lo leo yo, dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malos ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea que la mujer, tal como lo dice el versículo, incitaba a Acab a la apostasía, a la ¿cierto? O sea que esta mujer tenía una gran influencia entonces sobre el poder civil, porque Acab era, al ser rey de Israel, digamos, él era el encargado de no solamente de las leyes civiles, sino de organizar y ver que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cumpla
con todas las disposiciones que Dios había mandado. Sin embargo, esta mujer, que era sacerdotisa de una religión pagana, tenía cierta preponderancia o influencia y hasta dominio sobre Acab. Evidentemente Acab era una persona débil de carácter, porque en vez de hacer respetar su religión, permitió que una religión pagana tome cuenta de toda la nación a la cual él servía. O sea, él de alguna forma es el que permite la apostasía dentro de Israel. Y más aún llega a edificar templo, dice, para Baal, y hace una imagen de acera, como bien leías vos hace un momento, Luis. Exactamente, o sea que él es el que, incitado por su mujer, ¿no es cierto?, por Jezabel, lleva a toda una nación a que adore a una deidad que no era la del pueblo de Israel, en este caso no era Jehová. Con el mal ejemplo en este caso. Por eso es que muchas veces aquellos que ocupan un puesto de responsabilidad dentro de la iglesia tienen aún mayor responsabilidad ante Dios, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, Cristo dice que al que más se le da, más se le demanda. Y en este caso, el que mayor responsabilidad tenía era el rey, era Acab, que era el de preservar la pureza de las verdades sagradas que Dios le había transmitido a Israel, del que Israel tenía que ser un administrador fiel de eso que Dios le había dado. Exactamente. Y hay otro texto, que es el de Primera de Reyes, el capítulo 17, el versículo 1. En esta apostasía, lo interesante, que había alguien, ya vamos a descifrar, a descubrir quién es este otro personaje que se introduce en la historia. Es decir, que en medio de la apostasía, Dios no deja al pueblo así. Llama a alguien que se encontraba en un lugar particular y que tenía un nombre en particular, para que a través del ministerio de esta persona, Dios haga una obra en Israel. ¿Cuál es esa obra? De hacerlo volver al Padre Celestial, de la apostasía, otra vez a la fidelidad de los mandamientos de Dios. Y si leemos 1 Reyes capítulo 17, el verso 1, sigue diciendo, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Es decir, acá vemos a Elías, que es llamado por Dios para intervenir en medio de la apostasía. Y se presenta en el palacio para darle un mensaje al rey. Y le dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No iba a llover más. No iba a llover más adelante, por lo que nos cuenta inclusive Santiago, dice que Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Y ese es el tiempo en el cual no hubo lluvia. Y uno dice, pero ¿cuál es el problema? Bueno, el tema es la manera de disciplinar lo que tenía Dios a Israel a través de negarle la lluvia. Y uno dice, pero ¿por qué no utilizó otra herramienta? No esta. Porque Baal, entre otras cosas, era la deidad de la naturaleza, la deidad que gobernaba, entre otras cosas, sobre la lluvia. Era una forma de mostrarle a Israel la falacia, digamos, ¿no es cierto?, la insensatez, esa sería la palabra, de tener deidades paganas, cuando realmente ellos tenían a un Dios que estaba por encima de la naturaleza y que lo gobernaba todo. Y lo interesante es el nombre. El nombre de Elías. Elías tiene un significado muy particular. ¿Qué significa Elías? Elías significa Dios, Jehová es mi Dios. En contraposición a lo que Israel tenía por Dios, que era un Dios falso. Baal era un Dios falso. Elías, su nombre, le iba a dar a Israel un mensaje de que el verdadero Dios era Jehová. ¿Sí? Bien, ahora, podemos ir viendo otros textos y avanzar un poquito en el tema y buscar, no sé si lo podés leer vos, Diego. Leo Primera de Reyes. El capítulo 18. 18 versículos 17 y 17, 18 y 19, exactamente.
hay un plazo que da Elías, que acaba de leer vos, Luis, que decía que no iba a llover por 3 años. Exactamente. Cuando estaba por terminar este tiempo de sequía, Dios lo manda a que se presente nuevamente ante el rey. Sí. Y luego se describe esto que leemos a continuación desde el versículo 17. Dice lo siguiente: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora, congrégame todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Es interesante porque, a ver, recapitulemos un poquito cuáles son los personajes de esta historia. Tenemos un rey, que es el que gobernaba o era la figura del poder civil. Tenemos a una mujer que simbolizaba en este caso, la religión pagana, ¿no es cierto? Y ahora tenemos falsos profetas, porque estos eran profetas de Baal y profetas de Acera, ¿sí? O sea que tenemos la unión, podríamos decir, entre la iglesia, el Estado, en donde la iglesia, Jezabel en este caso, influía, ¿no es cierto?, o influenciaba sobre el poder civil, que era Acab. Y también tenemos falsos profetas que eran alimentados o dependían o eran sostenidos por el mismo Acab, ¿sí? Pero acá se introduce algo que un poquito creo que dejamos ahí una vislumbre. ¿Cuál era el problema acá? Bueno, el problema era la ley de Dios. Y uno puede decir, pero ¿en qué momento está involucrado alguno de los mandamientos? Bueno, el mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Israel, ¿qué había hecho? Había tomado otras deidades paganas. Entonces, la crítica, digamos, la observación de Elías, ¿cuál fue? Acá. La declaración dice: no acepta la acusación. Elías le dice: tú has abandonado los mandamientos de Dios, dice exactamente, exactamente. Él devuelve la acusación, porque cuando Acab lo encuentra a Elías, le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías se defiende diciendo: yo no he turbado a Israel, sino tú, porque has abandonado los mandamientos de Dios. Entonces vemos que la importancia, ¿no es cierto?, de tener siempre en cuenta la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos, ¿sí? La apostasía siempre, siempre está pisando los mandamientos de Dios, que Dios lo mandó a Israel a que los guarde, los observe y en definitiva lo obedezca, ¿sí? Ahora, esto en cuanto a lo que sería el primer Elías, ¿sí? ¿Quién sería el segundo Elías? ¿Y quién sería el segundo Elías? Bueno, hay una profecía que es muy interesante, que habla de que antes de que Jesús aparezca, digamos, para dar inicio a su ministerio, hay un personaje que es el precursor y que iba a preparar el camino a Cristo. Y esa profecía nosotros la encontramos en Malaquías, ¿sí? El capítulo 4 de Malaquías, los versículos 5 y 6 dicen así: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, ya Elías no estaba. Conocemos por lo que está escrito, Elías es trasladado al cielo sin gustar la muerte, en un carro, ¿no es cierto?, de fuego, tirado por caballos, sube al cielo y es llevado sin que conozca la muerte. Es decir, que Elías es nombrado acá como un símbolo de alguien que viene. Exactamente, porque dice: yo os envío al profeta Elías. Malaquía, el verbo que se usa está en el futuro. Yo os envío, no dice que él ya está. Él iba a enviar, y con una característica. ¿Para qué? Dice: antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, siempre Dios manda a alguien para advertirnos antes que los juicios de Dios se derramen. Ahora, de la misma manera como aquel Elías del que estábamos hablando hace un ratito, tenía una misión.
un objetivo. Este segundo Elías tiene también una misión y un objetivo. El versículo 6, continuando, ¿no es cierto?, el capítulo de Malaquías, el capítulo 4, el verso 6 dice, él, hablando de este Elías que habría de venir, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, la pregunta es, estas palabras que son proféticas, ¿en quién será que se cumplen? Bien, para eso vamos a dejar que la Biblia misma se interprete. Correcto. Vamos a Lucas capítulo 1, versículos 15 hasta el 17. hasta el 17. Correcto. Lucas 1:15 dice lo siguiente. El que habla acá es el ángel Gabriel, está hablando con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Exactamente, eso es lo que dicen los textos previos, los versículos previos. Exacto. Dice el ángel Gabriel acerca de Juan el Bautista, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Versículo 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Exactamente. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Exactamente, o sea que antes de leer, hay otros dos textos que me gustaría leer, que es del mismo capítulo de Lucas, el verso 76 y 77, pero a mí me parece interesante, ¿sí?, porque en otras partes de la Escritura habla de la sencillez de la vestimenta de Juan el Bautista, aún de sus comidas, tenía una alimentación particular, una vestimenta particular que hacía recordar, ¿no es cierto?, a cómo se vestían los profetas, especialmente Elías, ¿sí? Hasta Juan el Bautista, en su forma, en sus modos externos, su vestimenta y demás, se parecía al profeta. Pero estamos hablando de la misma obra, porque en definitiva, si ustedes siguen la lectura de los capítulos, ¿no es cierto?, de Primera de Reyes, nosotros hemos leído el 17, el 18, pero si ustedes continúan la lectura de los capítulos que siguen, se van a dar cuenta cómo la función de Elías era traerlo otra vez a Israel, ¿no es cierto?, a la prudencia del Señor, a la obediencia, a la ley de Dios, al verdadero culto, ¿sí? Esa era la función de aquel Elías, ¿sí? ¿Y de este? Y de este evidentemente lo mismo, porque quiere que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, de los rebeldes a la prudencia, y de los rebeldes a la prudencia del Señor. O sea que evidentemente en el tiempo de Cristo estaba sucediendo algo parecido, ¿sí?, a lo que pasaba en el tiempo de Elías. Habían abandonado la ley de Dios y aquí aparece Cristo también en una situación bastante particular, porque habían agravado, ¿sí?, la condición del pueblo con tradiciones, ¿sí? Ya en su momento hablamos de las tradiciones que tenían el pueblo de Israel, que eran contrarias a la voluntad de Dios y que inclusive hacían pesada o gravosa, ¿no es cierto?, la obediencia a la ley, especialmente del sábado, poniéndole recarga y todo más, ¿no es cierto? Entonces, lo que personaje que ahora es introducido, ¿sí?, hablando de Juan el Bautista, el objetivo era traer, hacerle un llamado al pueblo y prepararlo, dice, para que sea un pueblo que esté dispuesto, para que cuando el Mesías aparezca, lo pueda reconocer y lo pueda aceptar. Y los versículos que decíamos, que habían quedado dos textos que nos parecen interesantes, que es dentro del mismo capítulo de Lucas, el capítulo 1, versículos 76 y 77, dice así, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. O sea que este no era un niño común, era un niño llamado a ocupar un servicio que era el de profeta. Correcto. Profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor. Y es interesante, porque aquí la palabra Señor, en griego kurios, ¿sí?, es el equivalente de Adonai del Antiguo Testamento. Y esto es, lo vamos a dejar ahí
como la punta del ovillo, ¿no es cierto?, para un próximo tema, cuando hablemos de quién es Jesús. Porque dice que este Juan prepara el camino porque va delante, ¿no es cierto?, a preparar el camino del Señor, ¿sí? Para preparar, dice, sus caminos, versículo 76, el 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecado. Y el pecado es transgresión de la ley. Es decir, que Juan está llamando otra vez al pueblo a la obediencia. Está llamando al pueblo a que vuelva de la apostasía, ¿sí? Porque hay un mensaje que es clarito, que ya lo vamos a ver, pero lo que podemos hasta aquí, ¿no es cierto?, vislumbrar es que el propósito por el cual Juan es llamado es el mismo propósito que tenía Elías en su momento, que era traerlo a Israel de vuelta a la obediencia, de la apostasía a la fidelidad. Pero ¿qué te parece si seguimos avanzando para ver qué es lo que Cristo dice? Cristo También dice algo del mismo Juan. correcto, respecto de Juan el Bautista. Cristo dice algo interesante en Mateo capítulo 11, versículo 7 al 10, dice Cristo: mientras ellos se iban, los que se iban acá, el contexto es los discípulos de Juan el Bautista, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El versículo 14 dice: si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. ¿Sí? Y lo interesante de todo, siguiendo el ejemplo de Cristo, todo lo que Cristo hacía citaba la Escritura. Y él apoya el ministerio de Juan citando la profecía de Malaquías que acabamos de leer. ¿Sí? Es increíble. Isaías también dice lo mismo, no lo vamos a leer, pero cuando una comitiva que es enviada de parte del Sanedrín a entrevistarlo a Juan, le preguntan quién es él. ¿Sí? Si era el Elías que había de venir, si era el profeta. Y él se aplica una profecía. Y él se aplica una profecía que nosotros la encontramos en Isaías. Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esa profecía se encuentra en Isaías 40, los primeros 3 versículos. Exactamente, ahí se encuentra esa profecía, que es una profecía maravillosa. Es decir, que Juan viene a cumplir una profecía, ¿sí? Y con el mismo objetivo o el mismo plan de trabajo o proyecto, ¿no es cierto?, por el cual Dios levanta a Elías, traerlo a Israel otra vez a la prudencia del Señor, con un mensaje en particular, que eso lo podemos ver, por ejemplo, ya que estamos en Mateo, podemos buscar en Mateo capítulo 3, los primeros 5 versículos, para hablar un poquitito del mensaje, ¿sí?, de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y es interesante porque Elías es traído de las montañas de Galaad. ¿Sí? Él estaba solo allí, podríamos decir, en una zona inhóspita. Lo mismo sucede con Juan. ¿Y cuál era el mensaje? El verso 2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y de qué uno se tiene que arrepentir? Y de los pecados. ¿De qué más uno se va a arrepentir? ¿Existe arrepentimiento sin ley? No existe arrepentimiento sin ley. O sea que la ley estaba vigente, siempre la ley está vigente. No podemos decir que la ley no está vigente o que ha sido abolida en la cruz, porque si la ley ha sido abolida en la cruz, ¿de qué me voy a arrepentir? No existiría eso, pero resulta de que el mensaje es: arrepentidos, porque la ley seguía siendo en el mensaje de este segundo Elías el centro de todo. Y sigue diciendo: ¿por qué nos debíamos arrepentir? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos era Cristo mismo. El versículo siguiente dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, que es lo que decíamos hace un ratito.
cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langosta y miel silvestre. O sea que era una persona temperante, ¿sí? Sí. Era una persona que no hacía abuso de su cuerpo, ni de las comidas, ni nada que tiene que ver con cuestiones externas, ¿sí? Porque la religión no es solamente comida y bebida, forma parte de lo que uno come y bebe, ¿sí? De cómo uno se viste. Juan conocía el mensaje que nosotros mismos conocemos, que el templo también es el cuerpo, el templo del Exactamente, Espíritu Santo. exactamente lo que dice Pablo, ¿no es cierto?, en su epístola a los Corintios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El que destruye ese templo, Dios terminará destruyéndolo a él. Pero el mensaje no termina ahí. El versículo 5, el último que leemos, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Es decir, tanto el mensaje de estos dos Elías provocaron un tremendo reavivamiento en el pueblo. Porque si usted sigue leyendo en Primera de Reyes, ¿no es cierto?, los capítulos que siguen, allí Elías convoca a todo Israel en el Carmelo. Y eso ha sido un gran reavivamiento. Y resulta que para escuchar el mensaje de Juan también salían de todas partes a escucharlo. O sea que previo a una reforma o antes de que el día de Jehová grande y terrible venga, deducimos por lo que está escrito, tiene que venir Elías, ¿sí? Y tiene que haber un reavivamiento en la iglesia. Correcto. Y vamos a seguir viendo más de la vida de estos dos grandes hombres de valor, porque dice también la Escritura que estos dos hombres clamaban por las abominaciones que se realizaban en el pueblo. Exactamente. Habíamos dicho al principio que siempre hay una triple alianza, lo leímos acerca del profeta Elías. Ahora a continuación voy a tratar de leer una serie de versículos para relatar más o menos la historia de dónde estaban esos tres enemigos en los tiempos de Juan. ¿Te parece, Luis? Sí, 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 podemos ir viéndola. Voy a Marcos capítulo 6, versículos 17 hasta el 19. 17 al 19 dice lo siguiente: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu Hasta el hermano. 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Exactamente. O sea que aquí vemos, por lo menos, hasta aquí dos personajes que se introducen aparte de Elías. Elías como representante de un pueblo en particular, de un remanente. No todo estaba mal dentro del pueblo de Dios, porque así como en el tiempo de Elías, Elías pensaba que él solo servía a Jehová, pero cuando él huye al monte Horeb, Dios le dice que él tenía 7.000 que no habían doblado las rodillas delante de Baal y que sus bocas no lo habían besado. Eso es una práctica que me recuerda que hay denominaciones cristianas que besan a sus imágenes, sí, besan a sus santos, y sin embargo, esta es una práctica pagana, dicho sea entre pasos, de paso, ¿no es cierto? Pero al igual que allá, acá, este otro Elías, que está representado, ¿no es cierto? Y simboliza a Juan el Bautista, también él tenía dos personajes más que se van a unir, que es Herodes y Herodías, su mujer. Pero ¿cuál era la situación que tenían ellos dos? Ellos estaban juntados pero no casados, porque Herodías estaba casada con el hermano de Herodes. Exactamente, o sea que estaban en adulterio. Correcto. O sea que estaban violando la ley de Dios. Sí. Porque ¿qué dice la ley de Dios? No cometerás adulterio. ¿Sí? Ahora, Herodes, dentro de todo, dice el versículo 20, ustedes después pueden parar la filmación, leerlo con más tranquilidad el verso 20, dentro de todo le guardaba un aprecio a Juan, no era la intención de él hacerle daño, él lo escuchaba de buena gana, ¿sí? ¿Cuál era el problema? Que por causa de la denuncia, ¿sí?
buscaban a Juan el Bautista para matarlo. Algo parecido le sucedió a Elías, que cuando Jezabel se enteró lo que había hecho en el Carmelo, él que había matado a todos esos falsos profetas, que eran más de 800 falsos profetas, ¿sí? Este, ella lanza una amenaza a Jezabel contra Elías y lo quería matar. Miren cómo se van repitiendo Sí. las historias, Sí. no es casualidad que se repitan las historias. Y lo que se describe a continuación, vamos a ver a la luz de la Biblia que esto era un plan tramado por la misma Herodías. Exactamente, por la mujer. Versículo 21 y 22, vamos a seguir viendo qué dice la historia de este hombre, de Juan el Bautista. Dice el versículo 21, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Exactamente. Permíteme que siga con la historia porque es interesante. El verso 24 y 25 dice, saliendo ella, Salomé, que era la hija de Herodías, saliendo ella, dice, dijo a su madre, o sea, fue a consultarle a la madre, ¿qué le iba a pedir al rey Herodes? ¿Sí? ¿Qué pediré? Dice ella. Y entonces la madre le contesta, la cabeza de Juan el Bautista. O sea, estaba amenazado de muerte Juan, al igual que Elías en su momento. Hay una amenaza de muerte por causa de querer que el pueblo vuelva otra vez a la prudencia del Señor, a la obediencia de su mandamiento. Sí. Y el verso 27 dice, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Finalmente, Juan, ¿sí?, es decapitado y muerto. Pero vamos a ver que no hay coincidencia en la escritura. Repasamos. Elías tenía tres que se le oponían. Acab, que representaba el poder civil, Jezabel, que representaba el poder religioso, y falsos profetas, ¿sí?, que se alimentaban o eran sostenidos de la mesa de Dios. O sea que había una triple alianza en contra de Elías. Y hoy vemos exactamente lo mismo. A Herodes, rey, Herodías, una mujer, y Salomé, su hija, y en combinación los tres, porque en definitiva el que da la orden, que podría haberse negado, pero lamentablemente como estaba en una fiesta, por eso dice cuando vino el día oportuno, que leíste vos. ¿Cuál era ese día oportuno? Ese momento de una fiesta y de una borrachera en donde ya el vino había perturbado el juicio de Herodes, junto con la danza erótica de Salomé, ¿sí?, él se ve cautivado por esa mujer, o sea que seguimos transgrediendo la ley de Dios, ¿sí?, siempre la ley de Dios ahí en el medio. Entonces él cede a la petición de la hija, y la petición de la hija era la cabeza de Juan el Bautista porque molestaba, porque él llamaba otra vez a la obediencia a la ley, ¿sí? Otra vez tres personajes que están allí, ¿no es cierto?, unidos en contra, una triple alianza en contra de lo que podríamos decir la iglesia, porque Juan el Bautista y Elías podríamos de aventurar que es un símbolo de la iglesia fiel, un grupo dentro de la iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Será posible que entonces en este Elías moderno del cual vamos a hablar a continuación en Apocalipsis también existe una triple alianza? Exactamente. Y será posible también que esa mujer, o sea, esa hija de Herodías, tenga algo que ver con el falso profeta que... Exactamente. Vamos a ir al capítulo 13 de Apocalipsis y vamos a ir descubriendo allí que también hay actualmente una triple alianza. Vamos a desarrollar a posterior, ¿no es cierto?, programas más adelante, lo que es la parte de profecía. Nosotros ahora, en grandes rasgos, vamos a hablar del capítulo 13 de Apocalipsis. El capítulo 13 de Apocalipsis aparecen allí tres personajes. Un dragón, que es símbolo de Satanás, del diablo,
porque es lo que dice el capítulo anterior, el capítulo 12 de Apocalipsis, los versículos 7 al 9. Allí en el capítulo 12 también se presenta un dragón. Sí. Y Juan dice que ese dragón que aparece allí, ¿no es cierto?, es un símbolo de Satanás o del mismo diablo o del acusador de nuestros hermanos. Y en el capítulo 13 leemos, por ejemplo, los versículos 1 y 2, dicen así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Esta bestia es la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, ¿sí? Y esta bestia ahora va a hacer algo. El versículo 2 dice que la bestia que vi, porque aparece ahora en escena otra bestia, la anterior es un dragón, en el verso 1, dice la bestia, y empieza a describirla, es semejante a un leopardo, después explicaremos qué es eso, sus pies como de oso, boca de león, y el dragón, que es el mismo, ¿no es cierto?, que aparece en el verso 1 de Apocalipsis 13, y el mismo que aparece en el capítulo 12, versículo 3. Dice que este dragón, que es un símbolo también de Lucifer, le da a esta primera bestia poder, trono y grande autoridad. ¿Sí? Ahora, los versículos 4 al 7 vemos que este es un poder religioso, como habíamos visto en el caso de Jezabel y como vemos también en el caso de Juan el Bautista. Había un poder allí, ¿sí?, representado por una mujer. Y vemos que en la Escritura, la mujer, ¿no es cierto?, digamos, proféticamente hablando, ¿sí?, en profecía, una mujer es símbolo de una iglesia. Como más adelante, en algún estudio, cuando analicemos Apocalipsis capítulo 17, allí aparece una mujer montada sobre una bestia. Ya llegaremos también a ese punto. Pero la Biblia habla, según Efesios capítulo 5, de que la mujer es un símbolo de una institución religiosa. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Apocalipsis 13, el capítulo 13, versículos 4 al 7, dice: y adoraron al dragón, y adoraron a la bestia. Es decir, es un poder religioso, porque la adoración tiene que ver con el aspecto espiritual, ¿verdad? Dice que esta bestia que aparece acá, el verso 5, dice que tenía grande boca y que hablaba blasfemias, ¿sí? Dice también el versículo siguiente que abre su boca en blasfemias en contra de Dios, blasfema el nombre de Dios, su tabernáculo y los que moran en el cielo, ¿sí? El versículo 7 dice que también, aparte, ¿no es cierto?, de que se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, o sea que este es un poder que abarca a todo el mundo. Porque en todo el mundo nosotros encontramos una diversidad de naciones, culturas, lenguas o idiomas. Pero la primera parte del versículo 7 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, este poder, al igual que el otro poder religioso, como Jezabel mandó y amenazó de muerte a Elías, y vemos como esta otra mujer, Herodías, amenaza y mata a Juan, este otro poder religioso también dice que hace guerra contra los santos y los vence, es decir, que los mata, porque además es lo que expresará también Apocalipsis 17, en donde hay una mujer con una copa, esa copa está llena, ¿no es cierto?, de blasfemia y de la sangre de los mártires. O sea que este es un poder blasfemo y perseguidor, ¿sí? Pero luego, el versículo 10, porque uno podría decir, bueno, ¿y a dónde está el Elías moderno ahora? Bueno, el versículo 10 dice algo interesante. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y ahora preste atención, porque el verso 10 nos va a identificar en un renglón a dónde está en medio del conflicto el pueblo de Dios. Dice acá, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahí está este pueblo, en medio de un conflicto.
tenemos un dragón y una primera bestia. Pero luego, a partir del versículo 11, aparece una bestia que tiene características interesantes porque dice que tiene cuernos de cordero, pero que más tarde va a hablar como dragón. Y el cordero es un símbolo de quién? Es un símbolo de Cristo, ¿verdad? Entonces, aunque este poder, aunque esta bestia, y bestia es un símbolo del reino, de acuerdo a lo que dice Daniel capítulo 7, ¿sí? Aparenta ser un poder religioso, pero es un poder apóstata. Va a apostatar y en otros capítulos de Apocalipsis, que ya lo vamos a leer en un momento, se dice de esta segunda bestia, se le conoce como el falso profeta. Pero esta bestia tiene un poder que no tiene la otra, por decirlo de alguna manera, porque la otra se mueve en un ambiente religioso, pero tiene una influencia sobre el poder político que ejerce esta bestia, porque esta bestia también tiene un poder sobre todo el mundo, que es lo que dice más adelante. Correcto. Lo mismo que hacía Jezabel. Lo mismo que hacía Jezabel, que tenía influencia sobre, el poder sobre Acab. Ahora, en los versos 14 nos dicen de esta segunda bestia que engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia. El verso anterior dice que hace descender fuego del cielo. O sea, esta es una bestia que hace milagros. Es un poder que además, ¿no es cierto?, influye sobre el resto del mundo, porque dice que hace, que manda a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la primera bestia. O sea que tiene un poder coercitivo, es decir, su política influye a nivel mundial y crea leyes que influyen, ¿no es cierto?, leyes que tienen que ver con el aspecto civil, con el Estado, que influyen a nivel mundial. Y dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. O sea, lo mismo que pasó con el Elías de la antigüedad, el Elías literal, y lo mismo que pasó con Juan el Bautista, que era el segundo Elías. O sea que aquí también este poder dicta leyes, ¿no es cierto?, en donde aquellos que no adoren a esta primera bestia, que es un poder religioso, tiene que ser muerto. Pero va más allá todavía, porque los versículos siguientes, el 16, dice que hacía que todos, y todos son todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos. Es interesante porque quiere decir que va a haber libre y esclavo, rico y pobre, sí. Todas esas categorías están hoy, ¿sí? Que se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar o vender si no tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que este es un poder político, ¿sí?, que va a influir, ¿no es cierto?, sobre todo el mundo, pero a su vez la primera bestia está influyendo sobre él. Y se le llama, más adelante lo vamos a ver, un poder apóstata, es el falso profeta. Así como había falsos profetas en el tiempo de Elías, ¿sí?, que eran profetas de Baal, y como la hija, ¿sí?, Salomé, la hija de Herodías, que finalmente es la que, influenciada por su mamá, le pide a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Bien, vamos a Apocalipsis 17, versículo 5, y vamos a ver quiénes son esas hijas. Exactamente. 17.5 me parece interesante leerlo desde el versículo 4, pero Bien. anteriormente a eso quisiera mencionarte algo. Sí. Lo que acabas de leer, este poder tirano, perseguidor, que se impone, o sea, va más allá, mucho más allá, digamos, de lo que la voluntad humana podría hacer, o sea, se impone, te obliga a adorar.
Exactamente. O Esto sea que violenta la violenta libertad de la conciencia. conciencia, pero la adoración que Dios requiere es totalmente contraria. Es voluntaria. Correcto. Y este es un poder que te impone una adoración, aunque vos no lo quieras, Correcto. Eso es bajo amenaza de muerte bien. y de un bloqueo económico, porque dice que nadie puede comprar ni vender si no adora a la primera bestia, que es un símbolo de un poder religioso. Esto es lo que me llamaba la atención mientras vos leías, quería comentar eso, pero vamos a Apocalipsis 17, versículos 4 y 5, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Exactamente. Es interesante. Babilonia fue un imperio que toda la vida peleó en contra del pueblo de Israel y que inclusive lo llevó cautivo por 70 años. Y tenía una particularidad en donde el rey, digamos, era no solamente el rey en la parte política, sino también era el sumo sacerdote de la religión. Porque vos no te olvides, vos tenés el caso de Daniel, el capítulo 3, en donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, manda a hacer una estatua a su nombre y manda, o sea, obliga, porque esa palabra mandar es obligar, ¿sí?, a que todos adoren la estatua que simbolizaba al propio rey. ¿Sí? Sí. Después vos tenés la Torre de Babel, que es el origen de Babilonia, y se dice que Babilonia es confusión. Al hablar acá de una mujer, evidentemente está hablando de una iglesia cuyas doctrinas no corresponden al Evangelio, son contrarias al Evangelio. Es una institución religiosa cristiana que está confundida. Pero lo interesante es lo que vos acabas de leer ahí, por ejemplo, dice que es madre. ¿Y madre? ¿Quién es madre? Alguien que tiene hijos. Alguien que tiene hijas. Y las hijas son igual que la madre. Volvemos al caso de Herodías y Salomé. Eran igualitas. La madre tenía ese mismo espíritu transgresor de la ley de Dios y asesino, porque la madre era adúltera y además a la transgresión o al delito de adulterio agrega un delito más, que es el de no matarás, no cometerás asesinato. Y acá es exactamente igual, y eso lo estamos viendo porque ya lo leímos en Apocalipsis 13. Lo que hay que ahora develar, ¿no es cierto? ¿Sí? Esas hijas, ¿quiénes son? Bien, Apocalipsis 16, versículo 13, dice lo siguiente, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 13 espíritus inmundos a manera de ranas. Exactamente. Acá es interesante, antes que leas ese texto Sí. que va a develar, digamos, quién es ese falso profeta, ¿sí? Acá hay una triple alianza. Otra vez, este texto, ¿no es cierto?, que dice que vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta, está hablando de una triple alianza en contra del pueblo de Dios, que la vimos en Apocalipsis 13, sí, porque allí aparece un dragón, allí hay una bestia, la primera bestia, y allí hay un falso profeta, que sería la segunda bestia, que tiene cuernos de cordero, pero dice que finalmente termina hablando como dragón, ¿sí? Pero este falso profeta, también Juan habla en otro texto. ¿A sí, cuál texto vamos ahora? Apocalipsis 19, versículo 20. Dice lo siguiente, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Exactamente. Y este texto está dentro de lo que sería la segunda venida de Jesucristo, porque si nosotros empezamos a leer el capítulo 19, a partir del versículo 11 en adelante, lo que se muestra allí es la segunda venida. Pero dice que esta
este falso profeta es aquel mismo que hacía milagros y grandes señales cuando leíamos Apocalipsis capítulo 13, los versículos 12, 13 en adelante. O sea que esta segunda bestia de Apocalipsis 13, con cuernos de cordero, que finalmente habla como dragón, es un falso profeta, como falsos profetas había en el tiempo de Elías y como lo había en el tiempo de Juan el Bautista y como también hoy lo hay, ¿sí? Y más adelante, cuando analicemos estos versículos, ¿sí?, de Apocalipsis y veamos profecías, nos daremos cuenta y revelaremos en base a la escritura quién es esa mujer de Apocalipsis 17 y quiénes son esas hijas. Entre tanto, vemos que las hijas salen de la madre. Por lo tanto, si la madre es un poder cristiano, las hijas también son un poder cristiano. Solo que estas hijas, ¿sí?, van más allá y gobiernan políticamente al mundo entero. Y hay una nación cristiana protestante que tiene injerencia sobre el mundo entero, en la política mundial, y hoy lo estamos viendo. Quiere decir que el Elías moderno está por ser levantado. Sí. Y estamos viendo, ¿sí?, que hay un mensaje allí, porque hemos leído en el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 13, dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. En medio de todo ese conflicto hay un Elías. Hay un Elías, porque así como Elías le llevaba un mensaje al rey, Juan el Bautista hacía lo mismo cuando le decía, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Exactamente. Hoy en día también tenemos un mensaje que debe ser reivindicado y lo vamos a ver en Apocalipsis 14, versículo 6. Sí. Dice lo siguiente, y lo vamos a comparar con otro versículo. Dice el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahora, yo sé para dónde va. Bien. Pero déjame que te haga una acotación que se me está viniendo a la mente ahora. Vos fíjate que cuando describíamos a la primera bestia, al igual que la segunda, tiene injerencia en todo el mundo, porque dice que la adoraron todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Y este mensaje, que es un mensaje que viene del cielo, porque me habla de un evangelio eterno, el evangelio es buenas nuevas, pero dice que el evangelio es eterno, o sea que esas buenas nuevas son desde la eternidad. Y también van a copar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que, así como el engaño es general, global, mundial, ¿sí?, que oscureció todo el mundo, el mensaje de Dios, del Evangelio eterno, también va a copar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La luz del Evangelio tiene que penetrar hasta donde llegó el engaño. ¿Y ese mensaje cuál era? Vos lo acabas de leer. Mensaje de que ha llegado la hora de su juicio y de adorar al Creador. Exactamente, porque dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Dónde se repite esta misma secuencia? ¿Vos me podrías decir? Sí, si vamos a Éxodo capítulo 20, el cuarto mandamiento, me habla de lo mismo, de adorar al Creador, y lo describe de esta forma. Éxodo 20, versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Es decir, la pregunta que se me ocurre para hacerle al versículo es, ¿por qué yo tengo que adorar al Creador? Bueno, el versículo dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que vos me estás hablando del cuarto mandamiento que habla del sábado. Correcto. O sea que me estás diciendo que el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 no solamente habla del juicio, sino de reivindicar la ley de Dios y especialmente el sábado, que es un día olvidado. Un día olvidado por el mundo, pero muy especialmente por la cristiandad.
Eso es Exacto. interesante, porque mira el detalle. En el tiempo de Cristo, el pueblo de Israel reverenciaba y respetaba la ley de Dios, incluyendo al sábado, pero lo rechazó a Cristo, que fue el dador de la ley. Y hoy este mundo, ¿no es cierto?, que dice ser cristiano, ama a Cristo, al revés, Ujú. pero rechaza su ley. Su ley. La misma incongruencia que tenía Israel. Y siendo la ley el carácter, es decir, queremos a Cristo, pero no queremos su carácter. Exactamente, porque la ley es un trasunto del carácter de Dios. De la misma manera, Pablo dice, la ley es santa, justa, buena y espiritual. Y el carácter de Dios, como habíamos dicho en el último tema, en el tema anterior, es eso. Eso, El exactamente lo carácter de mismo. Dios es eso. Entonces, ¿cómo es posible hoy que el pueblo que se dice cristiano lo ame a Cristo, pero no a su ley? Eso es una incongruencia, no se entiende. ¿Sí? Aquel que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, dice el apóstol Juan en su epístola, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, este es un tema que también en otro momento lo podemos desarrollar con un poquito más de tiempo. Pero es interesante porque el mensaje no termina ahí. Exactamente, porque este es el mensaje solamente del primer ángel. Del primer ángel, el versículo 9 dice, perdón, el versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Exactamente. Y esta Babilonia de la que se habla acá ya no es la Babilonia del capítulo anterior, 17, ¿sí? O el 13. Ya no son las hijas las que se ven caídas por causa de haber rechazado este mensaje que se dio en un tiempo en particular, cuando se comenzó a predicar hace no mucho respecto de la segunda venida, que había un juicio y que había un mandamiento que había sido olvidado. Ese mandamiento se comenzó a predicar y a ser reivindicado, pero del pueblo cristiano de aquel entonces, ¿sí? Cristiano ya, no judío, rechazó el mensaje del primer ángel, que hablaba de volver a la adoración al Creador a través del mandamiento del sábado. Entonces se dice de esas iglesias cristianas que están caídas. Todas esas iglesias cristianas. Y el mensaje del tercer ángel, ¿qué dice? Y el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Exactamente. El versículo 12 dice algo Exactamente. O sea que interesante. el mensaje del tercer ángel definitivamente es una advertencia. Es una O sea advertencia. que antes que comience el juicio, lo que Dios hace es advertirte de no estar en ese lugar, de no estar en Babilonia o en alguna de las hijas de Babilonia, de la que hablamos en el capítulo 17, sí, versículo 5. Hermano, Y el 12 que querías leer. el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otra vez en el escenario, en medio del conflicto, aparece un pueblo que levanta en alto el estandarte del Evangelio y la ley de Dios forma parte de ese Evangelio, porque no puede existir un juicio sin ley. Eso es imposible. Usted es llevado a juicio porque ha violado una ley. Ni en el mundo existe eso. Ni en el mundo existe eso. Si no hubiera ley, ¿qué juez puede juzgarme de que yo he quebrantado qué cosa? Si no hay ley. Pero casualmente, si hay un juicio, es porque hay una ley que ha sido quebrantada. Entonces, además de que hay una ley que ha sido quebrantada, hay un pueblo de Dios, hay un Elías moderno, ¿sí? Que al igual que el Elías del Antiguo Testamento y que Juan el Bautista, uno de los tantos propósitos por los cuales son levantados ellos dos, ¿sí? Este tercer Elías también es levantado con un propósito y entre tanto es, entre varios propósitos, uno es el de volver a reivindicar, ¿no es cierto?, la ley de Dios y el de hacer un llamado, tal cual lo hizo en su momento
Elías, porque Elías, una vez que convocó a todo el pueblo en el Carmelo, ¿qué le dijo? Bueno, si Baal es Dios, vayan en pos de Baal. Pero si Jehová es Dios, sírvanle. Y el pueblo no respondía palabra. ¿Sí? Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Está incluida la ley de Dios. No existe, como decías bien vos, arrepentimiento sin ley. Y este otro Elías nos está llamando también a que salgamos de Babilonia, ¿sí? A que salgamos de Babilonia y volvamos otra vez a esa pureza del Evangelio. Y para finalizar, podemos buscar dos textos más y finalizamos. ¿Qué te parece? Correcto. Vamos a Apocalipsis 18, versículo 4. Antes de leerlo, quiero comentar algo. Muchas veces se tiene el mal concepto de que no hay que leer el Apocalipsis porque es un evangelio de terror, de miedo, pero vemos acá en el mensaje de los tres ángeles que hay una advertencia en el medio, es decir, el Apocalipsis y el mensaje de los tres ángeles también es un mensaje del amor de Dios hacia su pueblo. Exactamente, porque en definitiva la palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 1 es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es un libro que resume todo el Evangelio. No puede ser el Evangelio un Evangelio de terror, un Evangelio en donde se introduce el miedo en el corazón de la persona. Es un Evangelio que me llama otra vez, ¿no es cierto?, a que considere la Escritura y la voluntad que está expresada, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios que está expresada aquí en su palabra, ¿sí? Y es un mensaje de esperanza, es un mensaje en el cual Dios me advierte, como cualquier padre podría advertir a su hijo, del peligro y a que se vuelva, ¿sí? Y además es un mensaje que ya en los últimos capítulos, ¿no es cierto?, me hace un llamado, ¿sí?, que es el llamado que nosotros queremos hacerle a todos ustedes. Por ejemplo, Apocalipsis 18:4, ¿qué Lo dice? leo, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Exactamente, exactamente. Es interesante. Dios hace un llamado a salir de Babilonia, que es una institución religiosa confundida, que tiene doctrinas que están Correcto. Y confundidas. dice, pueblo mío. Y dice pueblo mío, o sea que el pueblo de Dios está diseminado en la cantidad de denominaciones cristianas que hay en el mundo. Fíjate, me llama poderosamente la atención las palabras de Cristo en el Evangelio según San Juan, que dice que yo tengo ovejas, le dice Cristo, que no son de este redil, las cuales debo traer. Y habrá un solo redil y un solo pastor. Hoy esas ovejas están diseminadas en todas las partes del mundo, en diferentes credos cristianos. Pero Dios las va a llamar a salir de ahí para formar un solo pueblo, con un solo evangelio, el de Él, el de Cristo, el que está descrito en su palabra, para que haya un solo pueblo, ¿sí?, con un solo evangelio. Pero hay otro llamado al final del libro Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 17, y con esto queremos cerrar el tema de hoy. Y dice así, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. O sea, hay una invitación que Dios te está haciendo a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y esa agua de vida es Cristo mismo, ¿sí? Es el mismo ofrecimiento que Cristo en el Evangelio según San Juan en el capítulo 4 le hace a la mujer samaritana. El que beba del agua del pozo va a seguir bebiendo, ¿no es cierto?, para tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, dice Cristo, no tendrá sed jamás. Y el agua es un símbolo no solamente de Cristo, sino también del Espíritu Santo, según lo que dice
San Juan, el capítulo 7, versículos 35 hasta el 39. Es una belleza. Dios nos está haciendo una invitación. Y nosotros lo que queremos hacer desde este lugar es invitarte a que puedas abrir la palabra de Dios, a que puedas orarle a Dios, a que puedas tener una relación personal con tu Salvador, ¿sí? Y nosotros queremos invitarte a que sábado a sábado nos sigas sintonizando para que juntos podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Lo que vamos a hacer ahora una aclaración ya cerrando es avisarte de la modificación de los horarios que vamos a tener a partir del próximo sábado, que va a ser a partir de las 15:30 horas, todos los sábados se van a estar emitiendo el programa. Lo corrimos media hora eh, para que podamos, digamos, todos tener un poquito más de tiempo, para que así podamos sintonizar, ¿no es cierto? El programa y de paso también nosotros tenemos un margen más para acomodarnos, que por ahí suceden algunas cuestiones de último momento y así podemos tener un margencito más de tiempo. Bien, dicho esto, nos vamos a despedir deseándoles que el Señor los bendiga y también invitándolos a un próximo programa, no sin antes tener una palabra de oración. ¿Qué te parece, Diego? Correcto, Si hermano. nos puedes guiar vos en una oración final para despedirnos. Bien, oremos, hermano. Bendito Padre, mi Señor que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tus palabras revelan tu amor y tu misericordia para con nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas a todos los oyentes y a todos mis hermanos. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, los esperamos Dios mediante, entonces, el próximo sábado a las 15:30 horas. Que el Señor los bendiga.